Entendimos que la responsabilidad civil es la obligación de un sujeto a reparar el daño que le hubiere causado a otra persona por medio de una indemnización. Esto se encuentra respaldado en el Código 1910 y 1912 del Código Civil Federal. Cabe mencionar que el fin de todos los códigos y leyes es preservar la dignidad humana y el derecho a la vida. Esto se encuentra fundamentado en nuestro artículo número 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema a debatir hoy: es necesario tomar en cuenta la responsabilidad civil en la relación médico-paciente, ya que los procedimientos aplicados del personal de una institución de salud a los diferentes pacientes, su resultado es responsabilidad de ambos. Tomemos en cuenta que la obligación de un doctor no es curar a un enfermo, sino aplicar sus conocimientos por medio de procedimientos para sanarlo. Y la aplicación de esos procedimientos genera la responsabilidad civil. Esta se divide en contractual y extracontractual, que a la vez se divide en objetiva y subjetiva. La contractual es el incumplimiento de lo acordado en un contrato, y la extracontractual subjetiva es algo psicológico sobre si existe la intención de hacer o no hacer daño, y la extracontractual objetiva es el aprovechamiento de un objeto peligroso. Es muy injusto que a los médicos y por consiguiente a las instituciones hospitalarias se les exija cumplir con esas responsabilidades de indemnizar a las familias de los pacientes o a los propios pacientes, cuando los médicos estaban haciendo su trabajo de manera correcta y siguiendo los procedimientos como deben seguirse. Pues el objetivo de un doctor es preservar la salud y el bienestar de sus pacientes. Los derechos involucrados del personal de salud son trabajar en un ambiente laboral agradable y con instituciones agradables, así como tener a su alcance las herramientas necesarias para el desarrollo de su trabajo, además de ejercer su profesión de forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Este derecho se vería quebrantado al exigirle cumplir con responsabilidades adicionales a las que marque su contrato. Tomando en cuenta que la anestesia en sí es utilizada por los procedimientos quirúrgicos como un supresor para la disminución de signos vitales, esto puede causar hipoxia o hipoxemia, que puede terminar con la vida del paciente al que se le fue aplicada. Esto queda plasmado en la tesis aislada civil 233860 de la novena época. Es necesario ver de dos puntos de diferentes este tema. Es cierto que al darle a conocer los posibles riesgos a un paciente y él firma su consentimiento, ¿está aceptando dichos riesgos? Mas veamos que si el médico actuó de forma negligente, lo hizo desechando la finalidad general de su profesión, que es preservar la salud y el bienestar de su paciente. Así como también analicemos que si el paciente es informado antes que su médico actuará de manera negligente, el paciente no dará su consentimiento. Es incorrecto culpar al médico por la responsabilidad del resultado de la anestesia en un paciente, siempre y cuando el médico actuase de forma diligente y de buena fe. Y aún así, se le pide que el médico indemnice. Si eso pasa cada vez que hay una complicación en algún procedimiento por causas ajenas a un médico, y cada vez, aunque el médico no tenga culpa de lo sucedido, ya sea por causas de fuerza mayor o incluso por causas naturales, cada vez menos personas serían médicos. Hay mucho que analizar sobre este tema. Es cierto que el profesionalista tiene la responsabilidad de reparar el daño que cause al momento de aplicar sus conocimientos o hacer su trabajo. Sin embargo, debemos de ver los otros puntos que se presentan, los imprevistos que surgen, y más que nada en esa profesión, los imprevistos la mayoría de las veces surgen por causas ajenas al personal médico. Además, se debe analizar que cada paciente reaccionará diferente quizá al mismo medicamento, y el médico debe de pensar y actuar en segundos, aplicando sus conocimientos para cumplir con su objetivo, que es preservar la vida. A su vez, cada decisión que tome puede acarrear un sinfín de consecuencias hacia su persona, tanto buenas como malas, y debe hacerse responsable de cada una de ellas. Le pido a la secretaria que dé a conocer el criterio que contiene la tesis que la primera sala estima que deba prevalecer con carácter de jurisprudencia, así como el resuelve. Sí, señor ministro presidente.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que se contiene en la tesis siguiente. Daños originados por la aplicación negligente de la anestesia generan una responsabilidad civil de índole subjetiva, legislación civil del Distrito Federal y del Estado de Tabasco, aun cuando el paciente haya otorgado su consentimiento informado para la administración de la sustancia denominada anestesia. Los daños generados por la administración negligente de la misma actualizan una responsabilidad de índole extracontractual al estar en juego valores indisponibles para el paciente como el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahora bien, tal responsabilidad extracontractual es de carácter subjetivo, porque lo que para exigir la reparación de los daños generados por el uso de anestesia deben probar el elemento subjetivo de la conducta. No obstante, existe la presunción de que los daños ocasionados por la anestesia fueron originados por un actuar negligente, por lo que le corresponderá desvirtuar dicha presunción al personal médico que participó en las etapas que abarca el cuidado anestésico. Primero, si existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito y el tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 10º circuito en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio señalado por esta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el último considerando del presente fallo. Tercero, dese publicidad a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo. Notifíquese con testimonio de la presente resolución y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, secretaria. Si estamos de acuerdo con lo presentado en el proyecto, les pido que sometamos a votación lo aquí planteado en cuanto al fondo del asunto y el resuelve. En caso de tener algo que cuestionar, lo pueden hacer, por lo que pido a la secretaria tomar la votación. Víctor Gómez García. A favor. Edgar Daniel Centeno López. A favor. Alejandra Rodríguez Cel. A favor. Carla Abigail Domínguez Vázquez. Arisbet Kamal Ayala. Jonathan Fernando Lara Jiménez. Evelyn Sánchez Rangel. Ana Carolina García. Héctor Raúl Suárez Castillo. A favor. Yareli Angélica Sánchez U. María Lucrecia Domínguez May. Secretaria, ¿cuál es el resultado de la votación? 11 a favor. Siendo aprobado a favor, dando solución a la convención de tesis 9311, sustentadas por el primer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito y el tribunal colegiado en materia civil y de trabajo del 10º circuito, se levanta la sesión. Buenas tardes tengan todos.